va a ser sobre interpretación de gases sanguíneos. Me presento, mi nombre es Isabela Saavedra Porras, yo soy médica de la Universidad de Antioquia y soy residente de tercer año de pediatría de la misma universidad. Este es el contenido que les traigo para el día de hoy. Vamos a empezar con unas generalidades sobre los gases sanguíneos. Luego hablaremos sobre su análisis secuencial, pues que es como el grueso de esta charla. Después hablaremos un poco sobre las causas de los trastornos ácido-base y finalizaremos con unos casos clínicos sencillitos como para consolidar un poquito más lo aprendido durante la charla. Empecemos entonces con las generalidades. Bueno, y acá les traigo cuáles son esas indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de la toma de unos gases sanguíneos. En cuanto a indicaciones, de modo general, podemos tener pues, la insuficiencia respiratoria, el estado de coma, pues en general alteraciones pues, como del estado de conciencia, choque, una descompensación diabética, digamos, pues en el paciente que tenga el antecedente ya conocido, o si es lo que estamos sospechando como un diagnóstico de nuevo, en intoxicaciones agudas o, por ejemplo, en seguimiento de oxigenoterapia. En general, como podemos ver, pues estas son como indicaciones que lo que nos reflejan es un paciente que está críticamente enfermo, ¿sí? Si bien los gases también los podemos tomar en el escenario de urgencias, usualmente los pacientes que los solicitamos son pacientes que están muy críticos y que es probable que luego van a requerir una estancia en una unidad de cuidados intensivos o mínimo una unidad de cuidados especiales. Y muchas veces a su ingreso a estas unidades de cuidado crítico, nuevamente se toman unos gases o si de pronto no se habían tomado antes en urgencias por X o Y motivo, porque no estaban disponibles, porque no dio el tiempo, es allí el momento de tomarlos. Entonces es una herramienta pues que nos va a ser muy útil en estos pacientes críticamente enfermos. Sobre las contraindicaciones, bueno, pues lo que nos dice la literatura, hablan pues sobre una prueba de Allen positiva, que es esta pues como donde miramos lo que es la permeabilidad pues de las colaterales en caso de que llegue a haber una lesión de la arteria radial, pero pues en la práctica y sobre todo pues en pediatría no es común hacerla, pues ya que muchas veces pues el paciente tiene que colaborar, el niño no nos comprende como las indicaciones de cerrar bien la manito, tal. Entonces es importante pues que sepan que en la literatura pues está descrita, si bien no siempre pues se hace como en la práctica diaria. También pues un paciente que tenga enfermedad vascular periférica, aunque esto pues va a ser algo más común en adultos, es algo que igual pues hay que tener presente, sepan que en pediatría no solo vemos niños y niñas, vemos también adolescentes y a veces pues pacientes con comorbilidades crónicas pues pueden llegar a presentar esto. Si hay una infección local pues como de la extremidad donde vamos a tomar la muestra, o si hay una coagulopatía o está recibiendo pues como un tratamiento anticoagulante a altas dosis del paciente, pues es algo como relativo que hay que entrar a considerar. Sobre las posibles complicaciones, pues hay que advertir, obviamente va a causar dolor, puede generar un hematoma, puede lesionarse, pues dar un traumatismo a nivel de la arteria, puede haber hiperventilación del paciente pues por el miedo o por el dolor y pues se ha descrito trombosis arterial. Sobre la recolección de la muestra, que es importante, entonces, a ver, y por eso le puse título a esta charla, pues de gases sanguíneos, porque los gases pueden ser arteriales, que son pues como los que, digamos, uno más comúnmente escucha, ¿cierto? Los pues, gases arteriales, pero también pueden ser gases venosos, o pueden ser también gases capilares, ¿sí? Que la muestra pues se toma desde el dedito y pues los usamos sobre todo mucho más es como en la atención ambulatoria, pacientes que requieren pues estar haciendo gases de control, por dar un ejemplo, los niños en pediatría, los niños con acidosis tubular renal, entonces les pedimos es gases capilares ambulatorios. La técnica es aséptica, pero no es estéril, ¿sí? Usualmente pues lo hace personal de enfermería, ellos están mucho más familiarizados con esto que nosotros, pero pues como por cultura general para saberlo, pues obviamente con guante, pero pues guante pues normalito, no tiene que ser guante pues estéril, limpian pues la zona con yodopovidona o alguna pues solución antiséptica y ya, es más que suficiente, no es que campo estéril o algo así, no. La aguja y jeringa, bueno, pues se recomiendan agujas de calibre más o menos 20 o 21 porque pues ya se podría con cualquiera, pero 22 a superior a veces pues es como más difícil, se requiere que la arteria tenga buena fuercecita como para que la sangre logre llenar la jeringa, entonces 20 o 21, la jeringa debe estar previamente heparinizada y pues en cuanto a la técnica de ubicación como vemos aquí en la imagen, la idea es que sea como, digamos que el ángulo entre la piel y la jeringa sea el menor posible, casi que entre pues como acostadita,
para que, digamos, al entrar a la arteria, pues el huequito, hablando coloquialmente, pues que vamos a causar cuando salga la aguja, como que las fibras pues musculares vuelvan y lo puedan cerrar completamente, y así pues prevenimos la formación, por ejemplo, de un hematoma. Sobre las arterias que vamos a preferir, precisamente por la presencia de colaterales, porque donde están ubicadas es menos doloroso hacer la punción y demás, suelen ser las arterias radial, la pedia y la femoral. Sobre las precauciones al momento de tomarlo, pues la idea es que la muestra esté en un medio anaeróbico, entonces vigilar que no queden burbujas de aire al momento pues de donde está almacenadita la muestra, ya que esto nos puede alterar los valores de PCO2 y de PO2. Y también que el análisis se debe realizar antes de que pasen 20 minutos de que la muestra se recogió. Idealmente incluso conservarlo frío, o sea, muchas veces hasta dicen pues introducir el tubito en pues, la jeringuita con la muestra en hielo, pues como para conservar en su neverita y con los adecuados pues refrigerantes para hacer el traslado, ya que pues la misma actividad celular, metabolismo pues celular, empieza a alterar los valores y suele acidificar la muestra si se demoran más de 20 minutos. Por eso muchas veces verán que sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, allí mismo se tienen las máquinas para poder procesar unos gases arteriales inmediatamente, o sea, se toman y se llevan a la máquina y no tener que esperar que vaya por ellos pues como el mensajero, pues el camillero para llevarlos hasta el laboratorio, ya que no serían pues como confiables o interpretables si pasa mucho tiempo. Y por último, en cuanto a la sangre venosa, no es que sea cualquier sangre venosa, o sea, no es como funciónemele pues la venita para tomar otros paraclínicos y aprovechamos ahí y le hacemos unos gases, porque pues para que sea digamos realmente interpretable esos parámetros que vamos a ver en las siguientes diapositivas que puedo evaluar en la sangre venosa, lo ideal es que sea sangre venosa que venga de un catéter central a nivel auricular, o sea, incluso no me serviría un catéter femoral venoso, sino que debe estar es a nivel de la aurícula para que yo allí pues sí pueda, digamos, interpretar completamente como toda esta información que me brindan los gases venosos. Entonces esto es lo ideal, listo, que sea en sangre venosa central. Bueno, acá traigo una tablita que me pareció pues muy útil sobre los valores normales de la gasometría según la edad, porque si bien es verdad que hay muchas cosas de los gases que no cambian tanto de pediatría al análisis que pueda hacer pues las diferentes especialidades que trabajan es con adultos, urgencias, medicina interna, además, intensivos pues de adulto, sí hay, sobre todo en los primeros meses de vida, una diferencia en estos parámetros. Lo más notorio, como ven aquí, es en el recién nacido, o sea, en esos primeros 28 días de vida en el neonato. Cuando es prematuro vemos como el pH normal esperable está entre 7.2 y 7.25. La PaO2 va de 50 a 60, la PaCO2 de 50 a 55 y el bicarbonato de 16 a 18. Y ya estos parámetros empiezan pues a poquito ese pH ir ascendiendo, lo mismo la PaO2, la PCO2 y el bicarbonato hacia los que son términos en el primer día de vida o en esos primeros 28 días de vida en general para los neonatos. Ya para el lactante, por ejemplo, vemos que después del mesecito y hasta los 2 años el pH está muy ahí en su 7.4, ya una PA2 de 90, PC2 de 34, un bicarbonato ya va en 20, y entre los 2 a los 18 años nos vamos acercando muchos más a esos valores del adulto, que ya pues son como los que conocemos e iremos repasando, que es el pH entre 7.35 a 7.45. Según esta referencia pues nos dan una PA2 de 90 a 110, la PaCO2 de 35 a 45 y el bicarbonato de 24 a 26. Simplemente como mensaje que en estos más chiquiticos, saber que los valores normales que tenemos memorizados desde los adultos pueden cambiar, entonces es importante remitirse a mirar esta tablita. ¿Qué diferencias hay entonces con los gases venosos? ¿Sí? Cuando los interpretemos tengamos que pues, hacer esa distinción de lo que esperaríamos en un arterial. Bueno, pues el pH, aunque no sea mucho, pues saber que puede ser 0.02 hasta 0.04 más bajito, que la PCO2 puede ser de 3 a 8 milímetros de mercurio más alta que la arterial, que el bicarbonato es 1 a 2 miliequivalentes más alto, que la PO2 normalmente va a estar entre 30 y 50 y claramente pues siempre esperaríamos que esté más baja que la presión arterial de oxígeno.
La saturación debe ser mayor a 60%, o sea, saturación venosa central, ¿sí? Sobre todo esta es de los parámetros que más, digamos, para su interpretación necesitamos que haya sido de una muestra central, ¿sí? Porque que se pueda tomar gases venosos de cualquier vena, pues para ver, digamos, más la parte metabólica, se puede. Pero ya para hacer este análisis de oxigenación a partir de los valores venosos, sí necesitamos que sea sangre central, ¿listo? Pues la saturación venosa central sería mayor a 60% y claramente también esperamos pues que sea más baja que la saturación arterial de oxígeno. Listo, pasemos al grueso del asunto que es el análisis secuencial de los gases. Existe mucha literatura al respecto, realmente la mayoría es más bien antigua, pues este no es, digamos, no es un tema que haya cambiado muchísimo así en los últimos años, que la última guía, la última actualización, pues realmente no. Van a ver eso en las bibliografías, pues que no todas son muy recientes, pero sí hay como diferentes propuestas, ¿cierto? De cómo analizar unos gases. Desde la teoría, digamos, están las teorías ya muy que la de fisicoquímica, que si la de Stewart, que si la... No quiero entrar en esta parte, la idea es que sea una charla un poco más práctica que tan teórica, que sea es como más de, bueno, ya me voy a enfrentar a mi paciente en una unidad de cuidado crítico, cómo voy a leerle sus gases. Entonces allí también hay diferentes propuestas como de pasos para hacerlo. Yo les voy a presentar entonces la que les traigo, la que me enseñaron mis docentes, que es, estos son estos como 4 secciones grandes que vamos a entrar a analizar de toda la información que nos puede brindar unos gases sanguíneos. Primero sería el análisis de la oxigenación, luego el análisis de la ventilación, pasamos después con el análisis ácido-base, que personalmente antes de aprender más de gases sanguíneos durante mi residencia, ese era como el grueso del asunto y que uno se gradúa pues como médico general, sabiendo analizar más o menos bien la parte ácido-base, pero se queda de pronto un poquito corto en estos otros pasos, como el cuarto y último que sería el análisis de la perfusión tisular. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir moviendo en cada una de estas 4 secciones en las siguientes diapositivas. Empecemos entonces con el análisis de la oxigenación. Entonces, vamos a partir aquí en este caso, pues de que estamos hablando de unos gases arteriales, que son los ideales para analizar la oxigenación. Entonces tenemos una presión arterial de oxígeno normal, que pues según esta referencia que encontré, la llevamos entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Empezamos a hablar de hipoxemia leve, entre 60 y 79, moderada 40 a 59, grave menor de 40, y la hiperoxemia sería cuando esté por encima de esos 100. En otras partes, pues que leían, en general, digamos, consideran hipoxemia, sobre todo es cuando está por debajo de 65, 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Pero esta pues me pareció muy adecuada como para poderla clasificar según su gravedad. Algo importante es saber que hipoxemia es diferente de hipoxia, ¿sí? Porque cuando hablamos de hipoxemia es pues ese contenido de oxígeno en la sangre, pero hipoxia ya hablamos más es de esa entrega del oxígeno a los tejidos. Si bien una causa de hipoxia es la hipoxemia, también puede ser secundaria a anemia, a desviación de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda, a una estasis circulatoria, bueno, o sea, ya como diferentes causas que me pueden generar que no se esté entregando adecuadamente el oxígeno a los tejidos. Entonces, para saber que no son sinónimos, listo, no hablemos pues como de forma indistinta entre hipoxemia e hipoxia, sino dejar claro que acá estamos hablando desde en estos valores de hipoxemia, listo, y la hipoxia es una valoración más clínica y que se puede correlacionar con lo que veremos en la cuarta sección, que ya es el análisis pues como de la perfusión periférica o la perfusión tisular. Sin embargo, hay que saber que no todo, digamos, alcanzamos a ver toda la oxigenación solamente con ver la PaO2 y sobre todo en aquellos pacientes que ya no están con una FiO2 ambiente, sino son pacientes que están recibiendo FiO2 altas o que incluso están con dispositivos que me están asegurando una presión positiva al final de la expiración. Sí, o sea, estoy hablando ya de pacientes que están en ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva. Entonces aquí es donde cobran utilidad lo que conocemos como índices de oxigenación, ¿sí? Podemos encontrar varios. Acá estaría, por ejemplo, primero lo que conocemos como la PAFI, la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno.
que usualmente tenemos como valor así grande, que es mayor de 300, lo normal, aunque esto puede variar según el nivel del mar en el que nos encontremos, pues los metros sobre el nivel del mar que nos encontremos, la altitud. Otro que tenemos es propiamente, digamos ahí sí hablando del índice de oxigenación como tal, que es una fórmula que sacamos de multiplicar la FiO2 con la presión media de la vía aérea, que este es un valor que vamos a conocer usualmente en pacientes que están con ventilación invasiva, ¿sí? En pacientes intubados, este es un valor que nos da el ventilador, y pues se divide sobre la presión arterial de oxígeno, y a grandes rasgos lo normal es que sea menor de 5. Tenemos también la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, que básicamente sale de restar la presión alveolar de oxígeno, pues restarle a esta la presión arterial de oxígeno, que ante una FiO2 ambiente 0.21, lo normal es que esté entre 5 y 15 milímetros de mercurio, pero si hablamos ya hasta una FiO2 del 100% o de 1, pues si lo expresamos de esta manera en decimal, lo normal sería entre 80 y 150. Y el índice alveolo arterial, que es esa relación de la presión arterial sobre la presión alveolar, perdón, es el índice arterioalveolar. Cuando hablamos la minúscula es arterial, la A mayúscula es alveolar, listo. Que debe ser este índice, lo normal, mayor de 0.8, en otras partes es 0.75, pero pues ahí redondeando llegamos al 0.8, listo. Entonces, ¿qué nos dice esta relación de la presión arterial sobre la presión alveolar? Pues nos está indicando cuál es la eficiencia del transporte de oxígeno, y cuando nos da ese índice menor de 0.8, lo que nos está reflejando es la presencia de esa famosa alteración PQ, pues VQ, que es como la alteración de la ventilación-perfusión, ¿sí? Y que esta se puede ver a dos factores. Entonces, les traigo esta imagencita donde lo que estamos viendo es un alveolo y un capilar. Vemos normal cómo ingresa aquí el oxígeno, y acá pues cómo se da la circulación por medio del capilar. Esto es, digamos, lo que ocurre en condiciones normales. Pero luego tenemos este escenario, que es el que nos da origen a un shunt o un cortocircuito intrapulmonar, que básicamente corresponde a alteraciones en la ventilación, ¿sí? O sea, de la V y la Q, este corresponde a la V, que es la ventilación, y que se debe a todo aquello que ocupe espacio en el alveolo. Como ven, el alveolo acá está llenito y no me está entrando adecuadamente ese oxígeno. ¿Qué condiciones me dan esto? Una neumonía, atelectasias, hemorragia alveolar, un edema pulmonar, ¿sí? Todo lo que me ocupe espacio alveolar. Entonces, en ese caso, se me altera ese shunt, se me aumenta ese cortocircuito intrapulmonar. Acá está la fórmula, ¿cierto? Realmente, pues, y como les digo, el valor normal es 5 a 10%, pues para que lo tengan allí por si algo. Les quiero pues dar un poquito de teoría, si bien no es mi énfasis, es para que estén familiarizados y sepan, cuando alguien les pregunte por el cortocircuito intrapulmonar, a qué corresponde la alteración, ventilación, perfusión, y pues que vean aquí de dónde sale. Pero la verdad es que en la práctica diaria no mantenemos haciendo estas fórmulas, solo tal vez en casos muy específicos, pacientes muy selectos, que queramos buscarle muy bien la etiología pues de su hipoxemia, entramos pues como a calcular esto y ver si se ve más como ayuda intrapulmonar, o si por el contrario vemos la segunda parte de esa alteración VQ, que sería la alteración de la Q, que corresponde a la perfusión, que es el aumento es del espacio muerto fisiológico. Y como vemos aquí ya cambió, no hay nada que me esté ocupando el alveolo, pero el asunto es que se me está afectando, es la parte de la perfusión, por todo aquello que o me disminuye el volumen intravascular o me esté comprimiendo ese capilar. Por ejemplo, en condiciones de asma o de bronquiolitis, como tal el alveolo no está ocupado, como en una neumonía, sino que lo que ocurre es que hay una sobredistensión que me comprime esos capilares y por lo tanto me empieza a alterar la perfusión. Este es un ejemplo de por qué, aunque el paciente con bronquiolitis o con una actitis asmática en teoría no tiene una hipovolemia, al yo ponerle un bolo de líquidos voy a mejorar la parte respiratoria, y es porque voy a mejorar, a optimizar esa perfusión que se me vio afectada por la compresión del capilar. Y entonces la otra posibilidad es que sí sea pues como todo lo que me cause hipovolemia, ¿sí? Entonces también me estaría alterando la perfusión. Ah, bueno, o por ejemplo una tromboembolia pulmonar,
también me puede alterar la parte de la perfusión. Y pues el espacio muerto, pues como vemos, esta es la formulita para calcularlo, pues con la presión arterial del CO2 menos el CO2 es el end tidal, o sea, el dióxido de carbono al final de la expiración, que este también es un dato que lo vamos a tener, es por ejemplo en pacientes ya intubados, que estén con capnógrafo, o sea, de ahí es que saco este dato. Entonces, por eso esto tampoco lo calculamos pues como en todo paciente, al menos como en su ingreso al servicio, pues si no está, digamos, ya intubado o si en ese momento no tenía el capnógrafo disponible, pues no voy a tener como este dato, o sea, ya es más como en la evolución luego del paciente. Y el valor normal es del 10 al 15% y pues cuando está aumentado me indica pues que está reflejando que hubo un incremento en ese espacio muerto fisiológico debido a la alteración de la perfusión. ¿Cómo podemos ver esto en los gases reales? Les traigo aquí pues como esta imagencita donde pues es una foto de pacientes, esas son fotos que yo tomé de gases de pacientes que yo en algún momento vi y quiero que vean como aquí en la sección de todo lo que es calculado podemos encontrar aquí, vean, PF ratio es la PAFI, ¿sí? Entonces aquí me está calculando la PAFI, los mismos gases, vemos que ahí dice 624, ¿sí? O sea, son unos gases, digamos que acá pues estaría aumentada esa PAFI, o sea, por encima de 300, no está disminuida. Acá lo que tenemos ahorita pues vamos a ir desglosando como los otros valores, listo, pero que quiero que también se centren, miren aquí abajito, la diferencia alveolo arterial de oxígeno, que miren que aquí me da 8, digamos que si este paciente estuviera con una FiO2 al 21%, estaría dentro de lo normal, que es entre 5 y 15, o sea, ahí si yo hacer fórmulas puedo interpretar ese valor. Y por último, tenemos el índice arterioalveolar, esa diferencia, pues esa relación más bien, perdón, que pues todo índice implica una relación, una división, entonces esa relación entre la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno, que vean que aquí me da 0.94, o sea, mayor a 0.8, es decir, está normal, ¿sí? Por lo que vemos por este lado, este paciente no parece tener como un compromiso de la oxigenación, obviamente lo estamos viendo aislado de la PO2 y demás, pues porque el objetivo de esta fotico era mostrarles estos otros valores que de pronto se nos pasan un poquito por alto, y pues si ahí nos vamos adelantando un poquito, este paciente tenía sobre todo era algo muy metabólico, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo están, y les traigo aquí otro ejemplo de otro paciente también, entonces en lo calculado, entonces ubiquémonos, miren aquí, la PAFI, que esta sí está disminuida, está en 162, y miren que tenemos aquí la diferencia alveolo arterial de oxígeno, que estaría aumentada, y este índice arterioalveolar que estaría disminuido. Miren que está menor a 0.8, o sea, está anormal. Este paciente sí tiene un compromiso de la oxigenación. Listo. Si ya tuviéramos acceso a estos otros datos en pacientes que usualmente están intubados y pues quisiéramos hacer un estudio más juicioso de la etiología de la hipoxemia del paciente, pues entonces podríamos hacer las fórmulas y ver si se debe al shunt intrapulmonar o al aumento en el espacio muerto. Acá les traigo esta tablita, voy a usar acá esta herramienta para que hagamos un poquito de zoom, porque pues como ven estos como son los criterios diagnósticos, esta que salió en 2023 del síndrome de dificultad respiratoria agudo pediátrico, y sobre todo acá quiero que vean la parte de la oxigenación, cómo se define en un paciente con ventilación mecánica invasiva por un índice de oxigenación mayor o igual a 4. Yo ahorita les había mencionado que lo normal en general es que fuera menor a 5, pero acá con esta actualización de 2023 son más precisos, de que empieza a ser anormal a partir de mayor o igual a 4. O este es pues un índice no de oxigenación directamente, sino que lo hacemos con saturación de oxígeno, o sea, si no tenemos como tal acceso directamente a las mediciones pues de presión arterial de oxígeno, se podría hacer pues de esta otra forma, pero la verdad es que pues ya es un paciente que tenemos intubadito, busquemos hacer el índice de oxigenación. Y en ventilación no invasiva, entonces la PAFI sería el que nos da cuenta como de esta información, sería menor de 300 para que haya un síndrome de dificultad respiratoria, o lo mismo esta otra posibilidad que nos dan, que es lo que conocemos como la SAFI, ¿cierto? La PAFI, si tenemos la presión arterial, o SAFI si lo hacemos es con la saturación, que sería menor o igual a 250. Y aquí está luego esa estratificación según la gravedad, ¿sí? Entonces vean cómo sería un síndrome de dificultad respiratoria aguda, leve a moderado, si el índice de oxigenación es menor a 16, y sería grave cuando es mayor o igual a 16.
y sería en ventilación no invasiva, leve a moderado, cuando la PAFI está mayor a 100 todavía, o la SAFI mayor de 150, y ya es grave cuando ya baja la PAFI por debajo de 100 y la SAFI por debajo de 150, como para que ya podamos nosotros dar un diagnóstico más allá y no solo decir hipoxemia, sino que junto con los otros criterios clínicos, pues que aquí ya verán como toda la parte, digamos, de también las alteraciones que deben haber en la radiografía y demás. Entonces ya uno diga, este paciente tiene un síndrome de dificultad respiratoria y que por su índice de oxigenación o por su PAFI, yo puedo determinar si es entre leve y moderado o si es grave. ¿Listo? Muy bien, les dejo igual aquí pues también la imagencita y ahí está también la referencia por si quieren consultar pues directamente el documento original, que es muy interesante ya para el estudio del síndrome de dificultad respiratoria aguda. También en la oxigenación es muy importante que miremos lo que viene siendo la curva de disociación de la hemoglobina. Y es que cuando entramos a analizar qué es la saturación de oxígeno, pues corresponde a ese porcentaje de la hemoglobina total que está oxigenada, ¿sí? Que está unido al oxígeno. Entonces esta va a depender, esa saturación que medimos en nuestro paciente, de la presión arterial de oxígeno, de la concentración de hemoglobina que el paciente tenga, de si hay presencia de otras hemoglobinas que no estén oxigenadas y de cómo es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que esa lo valoramos con este indicador que es el P50. La P50 no es más que la presión arterial de oxígeno a la cual la saturación de la hemoglobina es del 50%. Normalmente esta P50 está, como podemos ver aquí, entre 24 perdón, a 28 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal de la P50. Básicamente lo que nos habla esta curva de disociación de la hemoglobina es de la afinidad que tiene la hemoglobina por captar o por ceder oxígeno a los tejidos. ¿Listo? Según la posición en la que esté esa curva. Entonces, ¿qué me desvía la curva hacia la derecha? Un pH bajo, o sea, la acidosis, una PaCO2 alta, o sea, una hipercapnia, una temperatura alta, o sea, fiebre, y un 2,3 difosfoglicerato alto. ¿Qué es lo que me causa el que se desvíe la curva a la derecha? Que se favorece la entrega de oxígeno hacia los tejidos. Y tiene sentido, ¿sí? Lo que hacemos en un estado como por ejemplo de fiebre, pues es favorecer esa entrega de oxígeno a nivel periférico. Mientras que hacia la izquierda me lo va a causar un pH alto, alcalosis, una PCO2 baja, hipocapnia, una temperatura baja, hipotermia y un bajo 2,3 difosfoglicerato. Lo que eso hace es aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces no lo entrego, sino que me quedo con él, ¿sí? La hemoglobina tiene mayor afinidad hacia este. ¿Por qué es importante entender esto? Que los gases nos dan otra parte, otra seccioncita súper importante. Acá les traigo la foto pues, de unos gases de un paciente real, que es lo que conocemos como cooximetría. ¿Qué me dice la cooximetría? Me va a medir directamente cuál es la saturación de oxígeno de mi paciente. Mírenla aquí. Esta no es basada en un cálculo, en una fórmula, sino que directamente establece cuál es esa saturación de oxígeno de mi paciente. Me va a hablar de la hemoglobina total. Veanla aquí, este paciente tenía una anemia. Esta es la oxihemoglobina y va a hablar de las otras fracciones de la hemoglobina, como tenemos también la carboxihemoglobina, la metahemoglobina y esta es la desoxihemoglobina. Entonces estas otras hemoglobinas, en las llamadas dishemoglobinas, me pueden también estar alterando esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ya que compiten contra la hemoglobina al ellas tener una mayor afinidad por el oxígeno. Acá les dejo estos valores de referencia de lo que es la carboxihemoglobina, la podemos ver en la intoxicación por monóxido de carbono, y la metahemoglobina, que se aumenta en los casos de metahemoglobinemia, ¿listo? Porque debe ser normal, menor del 1, 1,5%, como vemos aquí, que son porcentajes muy bajos, y el mayor porcentaje lo tiene la oxihemoglobina, que es la que está directamente unida al oxígeno. Hacemos ahora el análisis de la ventilación, este es muy rápido. Para ver la ventilación, ¿qué vamos a mirar? La presión arterial de dióxido de carbono. ¿Cuál es su valor normal? En general, ya vimos pues como estas excepciones en la tablita al inicio, pero para la mayoría de niños y adolescentes vamos a tener en la mente 40 más o menos 5, o sea, nos movemos entre 35 y 45 como valores normales de PaCO2. ¿Qué pasa si está aumentada? Pues me habla de que mi paciente está
hipoventilando o que tiene una hipercapnia, ¿sí? ¿Y qué pasa si está disminuida? Mi paciente está hiperventilando o también es lo mismo, tendría entonces una hipocapnia, o sea, el uno es el reflejo del otro. Al yo hipoventilar, pues, mi ventilación disminuye, almaceno más CO2. Y si yo hiperventilo, estoy barriendo ese CO2 y por lo tanto se me disminuye la concentración en sangre. ¿Listo? ¿Cómo lo veo en unos gases y cuál es el que debo interpretar? Bueno, lo mismo, les traigo una fotico de unos gases y quiero que vean que acá al inicio hay dos secciones, esta que dice corregido y esta que dice medido. Entonces casi siempre es la duda, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál reporto? ¿Cuál de estos es el que tengo en cuenta? En general, lo que solemos manejar en la práctica es que tenemos en cuenta estos valores de corregido, que es corregido por temperatura. Si se corrige una temperatura de 36 grados, se supone que aquí medio sería la temperatura del paciente. Esta información de cuál es la temperatura del paciente, cuál es la FiO2 con el que el paciente está, que también es algo pues que, digamos, salen los gases, sobre todo en la parte final, es algo que se introduce manualmente, o sea, la enfermera, usualmente enfermera jefe que lleva a procesar los gases, ella debe digitar esto. Entonces, la realidad es que a veces no somos muy juiciosos y aunque el paciente tenga fiebre, tenga hipotermia, a veces este medido no corresponde pues como a esa temperatura real de mi paciente. Entonces, por eso en general lo que hacemos es mirar el corregido, que se corrija a una temperatura de 36 grados. Y estos son los que cuando usted transcriba en el computador, en su historia clínica, los gases, las tirillas y el gasecitos que le entregaron de su paciente, es mejor reportar los corregidos. Entonces ahí vamos a encontrar el pH, la PCO2, que es esta que analicemos. Miremos, por ejemplo, en este paciente está en 31, o sea, estaría disminuida, que hablamos de 35 a 45. Miren que a veces los gases tienen unos valores de referencia, pero esto puede variar mucho y en general, pues no siempre se aplican. Entonces, porque puede que no haya un consenso, ¿cierto? Que si tú lees en otra parte, te digan, no, entre 38 y 42 es lo normal, un ranguito más estrecho. Miren que, por ejemplo, acá te dice, no, de 41 a 51. Pero pues lo que yo les recomiendo en la charla de hoy es que manejemos este valor de referencia, entonces uno no siempre se fija, es verdad que a veces las flechitas, porque él te marca que está bajito y que está alto, pues captan la atención de uno, pero esto siempre toca corroborarlo con los valores de referencia que uno tiene y pues que les voy a dar el día de hoy. Entonces miren que acá estaría disminuido y acá está la PO2, que mira que la marca como aumentadita, como de 42, teniendo de valor de referencia este rango, porque probablemente estos son unos gases venosos. ¿Listo? Entonces es simplemente como para que ilustráramos la parte de corregido y medido, porque miren que aquí en medido también salen otros, de hecho son muy similares, pues este dice 32 y este 31, el cambio no es mucho, pero como para que todos estemos hablando el mismo idioma, es mejor mirar los valores corregidos. Ahora, análisis ácido-base, que es como el más larguito. Entonces, ¿qué es lo primero que miramos en el análisis ácido-base? El pH. ¿Cuánto es el pH normal? 7.4. Pero tenemos un rango, ¿cierto? Podemos ir de 7.35 a 7.45. Cuando nos movemos en este rango, o sea, entre 7.4 y 7.45 hablamos de alcalosis y entre 7.4 y 7.35 hablamos de acidosis. Cuando ya se me sale de este, pues digamos, es una definición como muy teórica, muy estricta, ahí sí podríamos usar ya el término alcalemia, y cuando se me baja más de 7.35, ahí sí usaríamos acidemia. Entre nos, la verdad, uno muchas veces pues sigue usando el término alcalosis y acidosis, pero es para que sepan que el término pues sí, que termina en emia, que nos hace referencia a la sangre, lo usamos es solo cuando ya se salen de 7.45 y de 7.35. La acidemia, les quise traer pues su clasificación según la severidad, que sería leve de 7.25 a 7.35 el pH, moderada de 7.15 a 7.25 y ya una acidemia grave por debajo de 7.15 para que la intentemos clasificar cada vez que la reconozcamos. Un concepto importante es que podemos decir que encontramos un desorden ácido-básico mixto desde el inicio cuando el pH es normal. Por ejemplo, que usted va a revisar los valores de los gases de su paciente y resulta que tiene un pH de 7.4 y usted dice, no, pues completamente normal, está sanito, no va a tener nada. Pero ahí me voy a mirar, que igual pues ya lo tuve que haber analizado antes en la ventilación, ¿cierto? ¿Cuál es ese valor de la PCO2? Y si la PCO2 es anormal, o sea, se me sale entre del 35 al 45, o sea, porque esté bajito, porque esté alta, yo digo, lo que tiene aquí es un trastorno mixto, o sea, tiene tanto componente metabólico como respiratorio, y por eso es que mi pH se me normalizó.
porque también se me relaciona con este otro concepto, y es que los cambios compensatorios ante un desorden primario no suelen corregir completamente las anormalidades primarias. O sea, yo no puedo pensar que si el pH lo tengo en 7,4 y mi PCO2 está alterada, yo digo, ah, no, eso es porque está compensando súper bien desde lo metabólico y como compensa también, me normalizó completamente el pH. No, fisiológicamente esto no pasa. Si un pH está dentro del rango normal, estando la PCO2 alterada, es porque tiene dos cosas, ¿sí? No tiene solo un trastorno primario y todo lo otro es compensación, sino que tiene dos cosas juntas. Obviamente, ya vamos a ver, hay unas fórmulas también para yo determinar cuándo se me sale esa compensación, pero es como un concepto importante a que lo tengan claro para que desde entrada, solo es ir viendo el pH y la PCO2, usted ya dice, este paciente tiene como que un trastorno mixto, ¿listo? ¿Cuál es el valor normal entonces del bicarbonato? Que es lo siguiente que vamos a evaluar. Ya sé cuánto es el PCO2, ya sé cuánto es el pH, ahora vamos a ver cuánto es mi bicarbonato. 24 más o menos 2, es como el concepto que llegamos ya a los niños más grandecitos. Si está aumentado, hablo de alcalosis metabólica. Y si está disminuido, hablo de acidosis metabólica. Así, en general, no, como lo que recuerda es, la PCO2 es inversamente proporcional al pH. La PCO2 sube, el pH baja. La PO2 baja, el pH sube. Mientras que el bicarbonato es directamente proporcional. Los dos suben y los dos bajan por igual. Bicarbonato y pH. ¿Listo? También en la parte metabólica tengo lo que es la base exceso. Entonces la base exceso estaría en alcalosis metabólica cuando está por encima de +2 y en acidosis cuando es por debajo de -2. Se me mueve entre los valores positivo y negativo. Entonces viene la misma pregunta, bueno, al momento de mirar los gases, ¿cuáles son los valores que yo de verdad miro y reporto? ¿Sí? Porque ustedes ven aquí esta base exceso con estas siglitas SF, ¿eso qué significará? Base exceso con la B entre paréntesis, este bicarbonato con la C y este otro bicarbonato STD. Bueno, entonces la idea es les voy a resolver esa duda. Entonces, empecemos por el bicarbonato. La C hace referencia a calculado. Como ven, está en la sección de calculado. Calculado quiere decir es como lo medido en mi paciente a partir de una fórmula y con los valores que tiene mi paciente, ¿sí? O sea, no es una medición como tal directa, sino que sí viene de un cálculo, de una fórmula, como lo dice allí su nombre, pero en la fórmula estoy poniendo los valores reales de PCO2 de mi paciente, más del pH de mi paciente, o sea, todos los parámetros de mi paciente. Por el contrario, el bicarbonato, esto significa estándar, en inglés estándar, o el bicarbonato pues también facilita en español, estándar, lo calculan también, pero poniendo una PCO2 normal, como una PCO2 de 40. O sea, te suprime la influencia respiratoria que está teniendo sobre el valor del bicarbonato. Te lo calcula con el supuesto de tener una PCO2 normal. Entonces, ¿cuándo miro el uno, cuándo el otro? Por lo general son muy similares, como ven aquí, ¿cierto? O sea, la diferencia no es tan significativa. Pero si mi paciente tiene una alteración respiratoria significativa, o sea, me estoy enfrentando a una PCO2 que está por debajo de 30 o por encima de 60, si ven que se aleja mucho de ese rango, es mejor mirar el estándar, es mejor analizarlo partiendo de un PCO2 normal, de esa formulita que me lo aísla de lo respiratorio, listo. Cuando la PCO2 está entre 30 y 60, pues podría mirar el calculado porque pues la realidad es que van a estar muy similares. Y ahora, respecto al bicarbonato, respecto a la base de exceso, entonces la base de exceso, esta B significa en inglés blood, sangre, ¿sí? Es la base de exceso medida directamente en sangre. Mientras que esta SF es también por el inglés de extracelular fluid, es decir, líquido extracelular. Realmente es mejor mirar esta porque es mucho más completo analizar cuál es el exceso de base en todo el líquido extracelular que solo mirarlo en la sangre. Entonces el consejo es mejor mirar la base exceso del líquido extracelular y que este sea el valor que reportemos. Listo. Bueno, traigo acá pues como estas tablitas entonces para entender cuál sería el trastorno ácido base, la alteración primaria que se le correlaciona y por lo tanto la respuesta compensatoria que básicamente se mueve con las dinámicas que les expliqué. Si el pH baja, se debe a que el bicarbonato bajó y lo compensatorio es que también baje la PCO2, pues al ser inversamente proporcional me va a subir el pH. Y asimismo con cada una de las alteraciones.
También esta otra referencia, pues de una bibliografía diferente, podemos ver cómo entonces se comporta cada uno de los parámetros, es como decir lo mismo, pero expresado de forma diferente. La idea es que pues yo se los pongo todo aquí para que le puedan tomar luego pantallacitos, tenerlo pues como de material de consulta o ver la charla las veces que necesiten. Entonces, si el pH está bajo, ¿cómo esperaría yo que esté la PCO2 y cómo esperaría que esté el bicarbonato según cada uno de los trastornos? Vea que acá están pues los primarios o ya cuando se presenta de forma mixta. Y nos recuerdan acá en estos asterisquitos lo que les dije, que usualmente el mecanismo compensador es insuficiente para llevarme a normalizar del todo el pH. Esta tabla, esta es de las que más tienen que tomarle pantallacito y tenerla ahí guardada en su celular en los favoritos, porque esto no hay nadie que se lo aprenda de memoria, listo. Jamás uno de memoria pues va a saber como todo esto y tenerlo súper presente, sino que la idea es que sepan dónde buscarlo. Son las fórmulas que aplicamos para calcular las compensaciones. Entonces, si yo ya determiné que mi trastorno primario es una acidosis metabólica, vengo acá a aplicar la fórmula de Winter. También hay un truquito por ahí que dicen, bueno, en acidosis metabólica, para que usted sepa si está compensando bien o no, la PCO2 debe ser igual a los últimos decimales del pH, pues a los decimales del pH. Puede que sí, te dé como un aproximado para que tú muy rápidamente, sin tener que hacer cálculos, pues así, grosso modo, sepas, uy, si está compensando o no está compensando. Pero el consejo es que hagamos la fórmula, o sea, que la tengamos a la mano y que para saber si está compensando o no, hagamos con la calculadora bien como la formulita, ¿listo? Entonces, ténganla allí a la mano, esta me daría cuál sería ese valor de PCO2 esperado si yo estuviese compensando adecuadamente esa acidosis metabólica. Y al final, pues el valor que me dé es más o menos 2. Si se me mueve en ese rango, compenso. Ya según si esté por encima o por debajo, yo diría, ah, no está alcanzando a compensar o por el contrario, está sobrecompensando y me hace pensar es que tienes en un trastorno mixto agregado, o sea, ya está sobreagregado a mi acidosis metabólica una alteración respiratoria. Lo mismo con la alcalosis metabólica, tiene su formulita. Este me lo va a expresar, no es el valor total de PCO2, sino el aumento. Solamente les va a dar el aumento de la PCO2, el resultado de esta fórmula, y ya ustedes se lo suman pues al valor normal, que sería 40, aunque reconociendo que nos podemos mover entre 35 y 45. Para los trastornos respiratorios, cada uno tiene de a dos fórmulas, porque es diferente. O sea, el pulmón logra compensar mucho más rápido que el riñón. Entonces, en compensaciones agudas, compensa de una manera, y ya cuando es crónico, es muchísimo más eficiente, entonces compensa mucho más. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que, usualmente lo que uno hace es que uno aplica las dos, porque es que ese agudo y ese crónico es relativo, o sea, en el pulmón crónico no es que lleve meses, sino que incluso puede ser más cuestión de más de 24, más de 48 horas, es difícil establecerlo y dependerá también según cuál patología es. Entonces uno usualmente hace las dos. Y uno dice, bueno, si fuese aguda me compensa mínimo tanto. Y si fuese crónica me compensa máximo esto. Y voy y miro cuál es el valor en mi paciente, que como ven acá hablas del aumento en el bicarbonato. Entonces lo mismo, lo que aquí les dé se lo suman al valor de referencia normal de bicarbonato, pues que sería en promedio 24. Y ya ustedes miran si su paciente aumentó más de eso, o en el caso pues de la alcalosis disminuyó más de eso o menos, si se me sale del ranguito entre agudo y crónico y yo digo no, aún así está sobrecompensando, me compensa incluso más de lo crónico, entonces sé que tiene algo sobreagregado. O si es un paciente que ya correlacionando con su historia clínica, tú tienes algo muy claro, que fue algo muy agudo, que es algo que te consultó en el primer, segundo día de evolución, entonces pues te vas a tender más a esperar que la compensación sea aguda. Luego acá también importante en este análisis ácido base es que la acidosis metabólica tiene unos pasitos más, o sea, en las demás llegamos hasta la diapositiva anterior, ¿cierto? Miro si compensa o no compensa o si está sobrecompensando y listo. Pero en la acidosis metabólica hay que hacer otros pasos, entonces hay que calcular el anion gap o la brecha aniónica o el hiato aniónico, según pues como la bibliografía, son diferentes traducciones, pero en inglés sería el anion gap. ¿Qué es el anion gap? Simplemente vamos a sumar los cationes y le vamos a restar los aniones. Entonces sumamos los principales cargas positivas en la sangre, que son aportadas por el sodio y el potasio, y les restamos las principales cargas negativas que las da el cloro y el bicarbonato. ¿Y cuál sería el valor de referencia? Nos vamos usualmente como en un rango de 12 a 16, un anion gap normal, o sea que por encima de 16 estaría aumentada. Les traigo, sin embargo, que encontré esto pues muy interesante en una bibliografía, y están todas citadas, que esta era pues de algo de nefropediatría y nos hablaban, bueno, el anion gap,
como vemos la misma formulita, algunas fuentes, eso sí, quitan el potasio, porque realmente pues lo que suma el potasio no es tanto, ya que el potasio pues dan valores chiquitos, 4, 5, ¿sí? Entonces a veces algunos como que dispensan de él, entonces el sodio menos el cloro más el bicarbonato, nos dicen que el rango está entre 12 más o menos 4, o sea que sí iría hasta ese 16, pero también bajaría hasta el 8 y sigue siendo pues como digamos un valor normal en niños mayores y en adultos. Entonces vean que me hacen una diferencia por edad y es que sugieren que en los niños menores de 2 años podría ser más alto el anion gap y seguir siendo normal, tanto que sería como 16 más o menos 4. O sea, hasta 20 podríamos seguir considerando un anion gap normal, que no esté aumentado en lactantes. Les voy a confesar, en la práctica diaria uno no suele hacer esa distinción. Uno en general lo que tiene es como máximo 16, más de 16 anion gap aumentado. Pero me pareció muy interesante este dato y lo quise traer a consideración para que lo tengan en cuenta, por si algún día abordando un niño de 2 años no les cuadra con la clínica y dicen no, pero es que no tiene causas de una acidosis metabólica con anion gap aumentado y de pronto digan, ah, pues será que sí es cierto y que estos menorcitos de 2 años pueden tenerlo hasta 20 y seguir siendo una anion gap normal. Esta es otra fuente que trae esta tablita, me pareció también muy clara. Vemos acá en la primera casilla, pues, la formulita del anion gap. Acá, pues, también dispendieron del potasio, está solo el sodio, menos el bicarbonato más el cloro. Pero la traje por esta segunda parte, que es lo que conocemos como el anion gap corregido. Que como ven en la fórmula, lo que me involucra es la albúmina sérica. Entonces, es importante corregir el anion gap en aquellos pacientes que tienen disminución de las proteínas plasmáticas, o sea, una hipoalbuminemia. ¿En qué casos podemos ver eso? Muy común en pediatría, pacientes desnutridos. O sea, un niño que esté desnutridito, es mejor corregirle ese anion gap con su albúmina. O pacientes ya con otras comorbilidades más crónicas que también me puedan causar estados de malnutrición y de hipoalbuminemia en general. Básicamente la fórmula se rige por el principio de que el anion gap disminuye 2.5 milimoles por litro por cada gramito de albúmina plasmática que está disminuido. Aquí este 4 hace referencia como al valor normal de albúmina. Esto sí viene extrapolado de los adultos, o sea, teniendo como el 4 como si fuera el valor normal. Pero hay que saber que la albúmina también puede variar según la edad, puede variar según el laboratorio, según la técnica que la midan. Entonces yo les recomendaría hacerlo más como según el valor de referencia, como en su institución para la albúmina normal. Entonces pueden cambiar el 4 por, no sé, 3.5, 3.8, 4.2 y a eso ya sí le restan la albúmina sérica de su paciente. Y es este anion gap corregido al que entramos a interpretar con este mismo rango, que lo ideal en niños mayores sería que no sea mayor de 16. ¿Qué pasa entonces si me da que el anion gap de mi paciente sí está aumentado? Entonces viene otro paso extra, porque si no está aumentado ya paro ahí, una acidosis metabólica con anion gap normal. Entonces viene este paso extra que es el que conocemos como delta de gap, ¿sí? Que pues delta es todo lo que es como diferencia, ¿cierto? Entonces vean que acá está pues en una primera fórmula cómo lo calculamos, delta de anion gap dividido el delta del bicarbonato. Entonces es el anion gap de mi paciente menos 12, tomando 12 como si fuera el valor normal, y el bicarbonato sería el 24, tomado como valor normal, menos el de mi paciente. Y según lo que me dé este delta, que va a estar expresado de esta manera, voy a saber si solamente tiene una acidosis metabólica hiperclorémica, que es pues, sin anion gap aumentado, una acidosis metabólica con anion gap aumentado más otra acidosis con anion gap no aumentado, que se puede ver mucho pues en falla renal. Si da entre 1 y 2 es simplemente la acidosis metabólica con anion gap aumentado y no tiene más sobreagregado, o si ya acá nos da mayor a 2, es que tiene una acidosis metabólica y tenía ya de forma preexistente un bicarbonato elevado por alguna otra condición como una alcalosis metabólica o una acidosis respiratoria. Eso es lo que me ayuda a saber como esos otros trastornos ocultos que pueden estar allí, además de la acidosis metabólica con el anion gap aumentado. Encontré en otra fuente esta otra fórmula, esta otra manera como de calcular ese delta de la brecha aniónica, que sería el anion gap corregido, en caso de que esté indicado por hipoalbuminemia, menos 12, ahí vamos parecidito, ¿cierto? Que este es el cambio esperado en el bicarbonato, y ya luego cojo el bicarbonato normal, que por ejemplo sería 24 de referencia, menos este que acabamos de calcular, este cambio esperado en el bicarbonato. Y eso me va a dar lo que conocemos como bicarbonato corregido. Ya lo que nos piden es analizar si el bicarbonato de mi paciente es igual al que me acaba de dar el bicarbonato corregido, simplemente tiene acidosis metabólica con anion gap aumentado.
Si el bicarbonato del paciente es menor al corregido, tiene la acidosis metabólica con anión GAP más una acidosis metabólica sin anión GAP. Y si el bicarbonato del paciente es mayor al corregido, entonces tienes una acidosis metabólica con anión GAP más una alcalosis metabólica sobreagregada. Listo. Ahí me ayudan estas fórmulas a darme cuenta de ese otro trastorno oculto. Les traigo este algoritmo de la acidosis, no lo vamos a ahorita pues ampliar, es básicamente lo que hemos venido hablando, que me va a depender de si es acidosis metabólica o respiratoria. Eso es lo primero, establecer el trastorno primario, pasamos a hacer las fórmulas de compensación y según cómo me den las fórmulas es lo que entonces yo puedo sospechar si mi paciente tiene solo un trastorno, si tiene dos trastornos y cómo poder diferenciar ya, por ejemplo, acá en el caso de la acidosis metabólica que tenga el anión GAP normal, se puede medir lo que es el anión GAP urinario, ya son como otros pasos más pues que se nos salen del objetivo de los gases sanguíneos, pero se los dejo como de consulta y ahí está la bibliografía por si los quieren tener. Lo mismo el algoritmo de alcalosis, que en general es muy parecido, o sea, primero es saber cuál es el trastorno primario, luego hacer los cálculos para la compensación. Por ejemplo, acá en la alcalosis metabólica nos recomiendan medir el cloro en orina, también como para ir estableciendo la etiología, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, pues se los dejo como forma de consulta y por si quieren ampliar un poco más ya en todo el enfoque de una acidosis y una alcalosis independiente, pues, pues, o más bien más allá de solo la lectura de los gases arteriales. Bueno, y la cuarta sección es el análisis de la perfusión periférica, ¿sí? Lo último que vamos a mirar en los gases. Entonces, ¿cómo analizo esta parte? Bueno, entonces aquí tenemos varias variables. Está la CaO2, que es el contenido arterial de oxígeno, que se calcula con esta fórmula. Vean que tengo que conocer la hemoglobina, la saturación arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, y su valor normal está entre 18 y 20 mililitros decilitro. Está de forma muy similar, pero ya no es arterial, sino venoso, el contenido venoso de oxígeno con la saturación venosa de oxígeno, que recuerden debe ser, es venosa central para yo poder interpretarla, la presión venosa de oxígeno y su valor normal es entre 12 y 15. La DO2 es la entrega o el aporte del oxígeno que me va a depender del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco, normalmente está alrededor de los 1000 mililitros minuto. La VO2 es el consumo, o sea, este me dice el oxígeno que se entrega y este me habla del oxígeno que se consume. También va a depender del gasto cardíaco en relación con la diferencia entre el contenido arterial y venoso del oxígeno y se mantiene más o menos alrededor de los 250 mililitros minuto. Y por último, este que lo conocemos como el índice de extracción de oxígeno. Su fórmula, de donde nace, digamos muy estrictamente teórica, es el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno dividido el contenido arterial de oxígeno. Como es un índice, lo expresamos en decimales, hay una relación de por medio, una división. Entonces, lo normal, hablan que es alrededor de 0.25 y según donde se lea, pues dicen que puede ir de 0.2 a 0.3. El índice lo podemos convertir pues a porcentaje, entonces también lo podrán encontrar en la literatura como 25% o entre 20 y 30%. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa extracción tisular de oxígeno nos está indicando la habilidad del paciente para el transporte de oxígeno, o sea, cómo se está transportando ese oxígeno, cómo está pasando de la sangre a los tejidos. Por lo tanto, la extracción de oxígeno puede estar aumentada en casos como gasto cardíaco disminuido, porque miren que todo esto, digamos, tiene que ver, acá ya se nos involucra toda la parte muy fisiológica del gasto cardíaco. Si hay un aumento en el consumo de oxígeno por X o Y motivo, por ejemplo, por ejercicio, por una crisis epiléptica, por una hipertermia, sea cual sea la causa, o por una anemia, también entonces va a aumentar esa extracción y en el caso de que haya un menor contenido de oxígeno a nivel arterial también. Mientras que la extracción de oxígeno puede estar disminuida porque el gasto cardíaco ya, lo contrario, no esté disminuido, sino aumentado porque hayan cortocircuitos periféricos, por ejemplo, por sepsis, por un trauma, o lo contrario, no, ya no es hipertermia, sino hipotermia, ya no es anemia, sino policitemia, y ya no es hipoxemia, sino al contrario, hay una hiperoxemia, hay un aumento en ese oxígeno en la sangre arterial. Entonces, es saber que, si bien me da cuenta de la perfusión periférica, no siempre
tener un índice de extracción de oxígeno, por ejemplo, aumentado, me habla necesariamente de hipoperfusión. Simplemente me habla de que se está aportando menos oxígeno a los tejidos por diferentes causas que ya tengo que entrar a correlacionar con la clínica. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y uno se hace esas fórmulas en la vida real? En la mayoría de los casos no. A veces en las UCIs, dependiendo del paciente, qué tan complicado está, qué tanto queremos, pues digamos, como hacer todo su análisis y comprender lo que está ocurriendo, podemos calcularlo todo. Pero a veces los gases nos pueden ahorrar unos pasitos. Entonces les traigo estas fotos. Retomamos acá la sección que nos da los gases de calculado y lo que podemos ver es en esta partecita, mírenme aquí donde tengo el puntero, ya me están hablando de cuál es el contenido arterial de oxígeno. O sea, no tuve que hacer esta fórmula, que si yo quiero la puedo hacer. Esta información está en los gases, sí, yo misma la podría calcular y sacar, pero mire que acá algunos gases ya me están hablando de ella. Entonces, el contenido arterial de oxígeno, obviamente estos son gases pues arteriales, en este paciente es de 13.7 mililitros decilitros. O sea, miren que está disminuido, ¿sí? Para el valor de referencia. Y lo otro que me aportan, espérenme que les quería mostrar. Bueno, no. Aquí en esta partecita es básicamente mirar el contenido arterial de oxígeno. Miren aquí, porque ya el otro lo habíamos visto pues en la parte de oxigenación, ¿cierto? Ya estos otros los habíamos analizado. Miren acá este otro contenido arterial de oxígeno, 10.7, o sea, disminuido también. Este otro paciente, contenido arterial de oxígeno 21.8, ese sí está más cerca del valor normal. Y para que comparen cómo sale la sección de calculado en unos gases venosos. Miren que él no me lo da, o sea, no puedo decir, entonces tomo unos venosos y me da de una vez el contenido venoso de oxígeno. No, ahí sí no te lo calcula. Te lo calcula solo el contenido arterial de oxígeno cuando desde el principio tú programas que es una muestra arterial. Ya para saber el contenido venoso, sí tendrían que hacer ustedes el cálculo, que por ejemplo acá está la saturación. Sí, eso también se los quería aquí mostrar, que la saturación de oxígeno, aunque este pedacito viene de arriba, viene de la coximetría, que ya hablamos de ella, pero me lo mide directamente. Entonces, para yo hacer estas fórmulas, necesito pues tener la saturación. Entonces, miren que aquí esta es una saturación venosa, está en 71.6. Entonces, ya usted con esto, y los gases también nos suelen dar la hemoglobina, y tendría ya al principio la presión venosa de oxígeno, pueden sacar el cálculo, hacer contenido arterial de oxígeno, contenido venoso de oxígeno y podrían sacar el índice de extracción de oxígeno, ¿sí? Este lo podría calcular, a veces lo que es el DO2 y el VO2, pues no siempre los estamos calculando, pero estos dos se podría hacer, digamos, el análisis juicioso. Y también tenemos, para ver la perfusión periférica, podemos analizar de forma aislada esa saturación venosa de oxígeno central, recordemos central, de un catéter a nivel auricular, que lo normal es más o menos alrededor de los 70%. Miren que aquí en este casito de atrás, miren que esta era una saturación de 71.6%, una saturación venosa que estaría en valores normales. Hablamos de una saturación venosa baja cuando es menor del 65% y ya alta cuando es mayor del 80 al 85%. ¿Listo? Entonces solita también me puede dar cuenta de esa perfusión periférica. Pero la extracción de oxígeno, si bien ya no es el índice así estricto como lo acabamos de ver en la anterior diapositiva, existe como una forma un poquito más simplificada, más rápida de hacerlo sin tener que hacer tantos cálculos, que es coger la saturación de oxígeno arterial, que me la mide la coximetría, menos esa saturación venosa de oxígeno. Otra vez hago énfasis que debe ser, es de un catéter central a nivel auricular, y al yo hacer esa resta entre la una y la otra, me da menos del 30%, que es parecido al valor de referencia del índice de extracción de oxígeno, que esperábamos que fuera entre 20 y 30, pues con promedio en 25. Acá también quisiéramos que fuera máximo 30% la extracción normal. Y si al hacer esta resta me da más del 30, entonces ya hago este análisis de las causas para un aumento de extracción de oxígeno que ya les mencioné. Y el otro parámetro que puedo ver es el lactato. El lactato normal es menor de 2 milimoles por litro. Entonces, cuando tengo un lactato aumentado, me habla de hiperlactatemia y me está hablando de que puede haber una inadecuada entrega de oxígeno a los tejidos y que por eso se me está aumentando el lactato. Vean acá, les traigo esta fotico, miren cómo me reporta el lactato. Normalmente los gases, estos están normales, 1.7 milimoles. Vean que acá va hasta 2.2, pero en general el referencia que manejamos es de 2. Y miren acá en la coximetría, tendríamos la saturación de oxígeno, que vean que esta 71.6, esta es una que es venosa. Y vean acá en cambio, estos son de unos gases arteriales, donde tengo
el lactato aumentado está en 6.3, esto me puede estar hablando de hipoperfusión tisular, que es mayor de 2, y cuando miramos en la coximetría tengo 98.4 de saturación de oxígeno, esto sí es un valor normal para unos gases arteriales, listo. Entonces es como para que sepan dónde encontrar esta información. Estos no son del mismo paciente, por lo tanto no podríamos hacer la extracción de oxígeno, pero digamos que fuesen del mismo, entonces básicamente consiste en coger 98.4 y restarle 71.6 para yo saber cuál es la extracción de oxígeno de mi paciente y que lo normal sería menor de 30, que eso es cuando tomamos gases arteriovenosos. Entonces tengo de mi mismo paciente una muestra arterial y una muestra venosa. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a las causas de los trastornos ácido-base, ya para ir apurando porque nos hemos siempre demorado. Les agradezco su tiempo, pero ya esta parte es mucho más rápida, el grueso era lo que acabamos de ver. Entonces, es sobre todo como para que lo tengan ustedes de material de consulta. Entonces, ¿qué trastornos del equilibrio ácido-base podemos encontrar? Acidosis metabólica, que puede ser con anion gap aumentado o normal. Acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria o ya cuando hablamos de trastornos mixtos, que usualmente están sobre todo en coexistencia con las acidosis metabólicas, pueden haber hasta 3 trastornos a la vez, que para eso hacemos las fórmulas. Traigo este algoritmo, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a una acidosis metabólica, lo que más importante es entrar a mirar el anion gap. Si es normal, vamos a pensar en causas sobre todo gastrointestinales o renales, ¿listo? Que me estén causando allí pues como por esta parte pérdida de bicarbonato. Y si está elevado, entonces puede ser de causa endógena por acidosis láctica, por cetoacidosis sea diabética o por ayuno o por acidosis urémica. Y las causas exógenas de anion gap elevado serían intoxicaciones por salicilatos, metanol, etilenglicol o cetoacidosis alcohólica. Les traigo esta formulita del gap osmolal, que es una fórmula que podemos aplicar para poder saber cuál de los tóxicos fue, porque los alcoholes causan un gap osmolar mayor de 10, mientras que los salicilatos causan un gap osmolar menor de 10. ¿Listo? Entonces, sea algo como buscando una etiología en un paciente que desconocemos la causa de su intoxicación. Ya las causas de alcalosis metabólica puede ser el uso de diuréticos, sobre todo furosemida, pérdidas de ácido gástrico, ¿sí? Perder a este nivel pues, por vómito o por sonda nasogástrica, de pronto los pacientes que la tienen y drenan mucho, una hipocalemia grave, sobre todo un potasio menor de 2, un hiperaldosteronismo que lo sospechamos en pacientes hipertensos, o está la alcalosis metabólica posthipercápnica o por uso de laxantes, o en pacientes con fibrosis quística, esto es algo que podemos ver en pediatría vemos niños con fibrosis quística, hacemos ese diagnóstico inicial para sospecharlo, obviamente toda la parte respiratoria más una alcalosis metabólica en gases, ya saben que hay que pensar en fibrosis quística. Las causas de acidosis respiratoria las dividimos entonces según sean agudas o crónicas. Entonces, la aguda puede ser por todo lo que me cause una depresión del centro respiratorio cerebral, todo lo que me obstruya la vía aérea o que me genere una restricción ventilatoria. Allí pueden ver las causas, pues no se las voy a leer en aras del tiempo. La crónica se ve ya en pacientes que tengan enfermedades neuromusculares, que tengan también depresión del centro respiratorio, pero pues ya hay causas más crónicas o trastornos de la caja torácica. La alcalosis respiratoria también se ve en aguda y crónica. La aguda puede ser en respuesta a una hipoxemia, entonces todo, miren, ahí podemos ver los ejemplos pues, que me alteran la parte pulmonar, la oxigenación, por efecto secundario a unos fármacos, por afectación directas del sistema nervioso central, o ya otras causas varias como hiperventilación psicógena, la fiebre, la sepsis, la ventilación asistida, o si corregimos muy súbitamente una acidosis metabólica. La crónica, pues no tengo tantas opciones y en pediatría van a ser menos comunes, que serían el embarazo, el hipertiroidismo y una insuficiencia hepática. Ya para terminar, traje unos casos clínicos que no nos vamos a extender pues como tanto con ellos, sino que lo que quiero es como intentar que correlacionen un poquito lo que acabamos de hablar. Entonces, este caso número 1 es una paciente femenina de 15 años, vive en un hogar para adolescentes, o sea, está bajo protección del Estado, tiene antecedente de trastorno depresivo y consumo de sustancias de abuso, y ella ingresó al servicio de urgencias luego de tener una pelea con una compañera y posteriormente intentar autolesionarse. Cuando se examina, se le encuentra taquicárdica con midriasis, entonces pues estos hallazgos más sus antecedentes quisieran descartar una intoxicación. Estos son sus gases, entonces la idea es que pues vayamos mirando, entonces empecemos con la oxigenación, vamos a ver esa PO2 de 30, estos son unos gases venosos, normalmente aquí más arribita, sino que pues lo corté para que se viera más grandecito,
ya te dice el tipo de muestra, si es venosa o arterial, pero ese dato lo introducen son las enfermeras, ¿sí? No es como una conclusión de la máquina. Si la enfermera de pronto se equivoca y lo pone, o la intención es que fuera arterial, pero ella no se dio cuenta y funcionó, fue una vena, entonces usted no puede confiar en lo que diga arriba, tiene que entrar a corroborar, y pues por la clínica esta paciente es una paciente que no tiene dificultad respiratoria, que no tiene ningún soporte de oxígeno y que está estable, pues no vamos a esperar que la presión arterial de oxígeno sea 30, o sea, eso estaría súper mal esa paciente, pues claramente esto es una muestra venosa, ¿listo? Y es venosa periférica, bueno, entonces tampoco nos vamos a poner a analizar, vea que por ejemplo acá tiene la saturación de oxígeno venosa, que estaría acá muy bajita, pero es que esta no es central, no es a nivel de la aurícula, ¿listo? Entonces no podemos analizar la parte de la oxigenación. La parte de la ventilación la podemos mirar, acá tiene una PCO2 de 45, miren que está como en todo el límite superior, y al ver el pH también pega ahí en el límite inferior, 7.35. ¿Se me explica por esa PCO2? Sí, porque miren que este tiende hacia la acidosis y es inversamente proporcional a la PCO2, o sea que sería una acidosis respiratoria. Y vamos a ver cómo está ese bicarbonato, a ver si está alterado. Entonces vamos a mirar acá el bicarbonato, al estar pues dentro de 30 y 60 podríamos mirar el calculado, y miren que está en 24.8, o sea, está dentro del valor normal, es una paciente que tiene un bicarbonato normal, queremos ver la base de exceso de líquido extracelular, menos 8, también dentro del más 2 y menos 2, entonces realmente la parte metabólica no está alterada. Los gases nos dan mucha más información, miren que nos traen los electrolitos, nos trae hematocrito, una glucosa normal, miren que un lactato que es menor de 2, la coximetría acá es más cortica por lo que es venoso, no me calcula las deshemoglobinas, por acá tengo una osmolaridad medida y todo, pero pues la idea es como que ustedes sepan, ya vimos como todo lo que pueden usar, pero este caso era para ejemplificar una paciente que tiene algo de acidosis respiratoria y que perfectamente pudo ser por una alteración transitoria del patrón ventilatorio debido a todo lo que vivió y que no estoy sospechando lo que queríamos, sobre todo una intoxicación, pues no tengo compromiso metabólico. Caso número 2, tenemos una paciente femenina de 5 años, previamente sana, ningún antecedente de importancia. Resulta que sufrió un accidente de tránsito en calidad de pasajera de motocicleta. Y esta paciente presentó un TEC moderado, tenía un Glasgow 11 de 15 y una fractura pues de metacarpianos en mano izquierda. No tenía estigmas de trauma en tórax, abdomen ni pelvis y no tenía así como hemorragias activas. Pero pues por esa alteración del estado de conciencia, por ser una paciente politraumatizada, se le decidió pedir unos gases. Vamos a mirarlos entonces en la oxigenación. PO2 de 32, nuevamente, estos son unos gases pues que son venosos, ¿sí? Entonces no podemos analizar mucho esta parte pues de la oxigenación. Y también pues miren las saturaciones muy bajitas, o sea, esto también pues es una paciente que sabemos no se le ha puesto aún ningún catéter venoso central, entonces no lo podemos interpretar. La PC2 vean que está en 50, ya si se me sale un poquito del rango, ya que está esta paciente con hipercapnia, está hipoventilando, y vamos a ver el pH y está en 7.23. ¿Me lo explicaría esto? Sí, son inversamente proporcionales. Tengo un pH bajo con una PC2 alta, o sea, una acidosis respiratoria. Pero al mirar yo el bicarbonato, miramos el bicarbonato, podemos mirar a una, en este caso, pues el calculado ya que no es mayor de 60 y está en 20.9, de por sí ya igual está por debajo del valor normal y es directamente proporcional al pH también, o sea, esta paciente tiene tanto una acidosis respiratoria como una acidosis metabólica, ¿sí? Miremos la base de exceso, el líquido extracelular menos 6.7 me confirma, ¿cierto? Que tengo una acidosis metabólica. Miren que los gases les calculan el anion gap. Yo también se lo calculé con estos electrolitos que tenemos aquí. Muchas veces los electrolitos de los gases son un poquito inferiores a los electrolitos séricos, pero pues son los que más rápido tenemos para tomar decisiones en urgencias y en UCI. Entonces el anion gap da 15.2, o sea, sí coincide con lo que te calcula la máquina y que de hecho sería un anion gap pues que no estaría aumentado, lo enfocaríamos de esta manera. Yo le hice la compensación igual en caso, digamos, de que fuera una acidosis metabólica, como por hacer el ejercicio, y me daba que la PCO2 esperada estaría en 39 más o menos 2, o sea, máximo subiría hasta 41, y miren que está en 50, o sea, eso me habla de que sin duda alguna tiene una acidosis respiratoria sobreagregada, porque pues tiene además por fuera del rango esperado en una compensación de una CO2, pues de la CO2 ante una acidosis metabólica, pues fue como por hacer el ejercicio, pero realmente acá desde el principio se ve que es como un trastorno mixto porque ambos me explican la dirección que tomó el pH. Y miren que aquí el lactato, la glucosa está en 138 y el lactato está en 4.9,
lo que me habla de hipoperfusión tisular, y es que es una paciente politraumatizada que está sometida a estrés, por eso está hiperglicémica, y tengo que optimizar esa perfusión, si bien no evidencio yo pérdidas de sangre después del politrauma que la paciente presentó, la perfusión comienza tisular, comienza a alterarse, entonces es una paciente que necesita líquidos, ¿sí? Ahí me habla ya como me orienta incluso el manejo. Bueno, este es el tercer caso, es un paciente masculino que tiene 9 mesecitos, previamente sano, pues sin diagnósticos de antecedentes patológicos, pero lleva 2 días con síntomas respiratorios superiores y fiebre, ya había consultado por eso y le dijeron pues que era como una bronquiolitis, y posteriormente ya empezó en la casa, fue con vómito y con dificultad para respirar, y cuando llega al hospital se encuentra somnoliento. De él no tenía como tal la foto de la tirilla de gases, pero los extraje de la historia clínica, y tenemos unos gases con un pH de 7.084, una PCO2 de 10.7, una PO2 de 119.5, un bicarbonato de 3.1 y una base de exceso de 26.8. Entonces, acá lo que vemos es que estos gases sí son arteriales, vean esa PO2 en 119, el paciente como tenía síntomas respiratorios, incluso le pusieron pues oxígeno porque llegó con un patrón respiratorio como dificultad respiratoria muy maluco. Entonces vean cómo tiene hiperoxemia, tiene claramente una hipocapnia, tiene en estos gases una acidemia que ya es grave, es menor de 7.1. Cuando vemos ese bicarbonato está completamente bajito y una base de exceso muy negativa. Entonces esto me da cuenta de una acidosis metabólica. Los electrolitos, teníamos un sodio de 131, potasio 5.16, cloro 99 y un calcio ionizado de 1.56. Al calcularle ya con estos datos, le podemos sacar el anion gap. Resulta que el anion gap le daba en 34. Yo le hice el cálculo, entonces imagínense, tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Y pues lo que viene y nos aclara todo, tiene una glucosa sérica en 634 y un uroanálisis donde tiene 1000 de glucosa y tiene 150 de cuerpos cetónicos. Este es un pacientico que debutó a los 9 meses con una cetoacidosis diabética. ¿Sí? Y lo que tenía no era una dificultad respiratoria por sus síntomas respiratorios previos, sino que estaba con una respiración de Kussmaul. Y la infección, muchas veces eso pasa, tuvo algo respiratorio infeccioso y eso terminó de descompensar lo que ya venía generando su diabetes y pues desencadenó la cetoacidosis ya por la que consultó. Les quería contar que a este le hice el calculito aplicando las fórmulas del delta de GAP y me dio uno que estaría en el rango de que solamente tiene una acidosis metabólica con anion GAP aumentado y que pues ya correlacionándolo pues es por una cetoacidosis diabética. Caso número 4 es una paciente de femenina de 10 años, ella es perteneciente a comunidad indígena, según los padres previamente sana, llevaba 5 días que había iniciado con fiebre, cefalea, dolor abdominal, vómito, diarrea de bajo gasto, fue al hospital local era porque pues, a pesar de que iba mejorando lo otro, persistía con mucho dolor abdominal, allí la encontraron deshidratada, pero oh sorpresa, también estaba desaturada, resulta que le hicieron pruebas para dengue y pues los antígenos fueron positivos, entonces pues el antígeno NS1 y ya la serología IgM, IgG, todo fue positivo. Le dijeron, no, pues una paciente con un dengue, con signos de alarma, con ese dolor abdominal persistente, pero curiosamente seguía requiriendo aumento de la FIO2 hasta llegar a necesitar un Venturi al 50%, y aún así seguía desaturada, aún así seguía hipoxémica. Entonces decidieron remitirla para manejo en UCI, porque ya iba a requerir dispositivos de alto flujo de oxígeno. Estos son sus gases. Quiero que veamos entonces, estos son unos gases arteriales, vean su PO2 en 143, o sea, realmente estaría hiperoxémica. Entonces uno dice, pero ¿por qué está desaturada si está hiperoxémica? Nos vamos a ver entonces la saturación, miremos acá en la coximetría, que la saturación que le marca es de 99.5% y uno dice, listo, satura bien. Vamos a mirar la ventilación, tiene una PCO2 de 25, perdón que estaba mirando el medio, miramos mejor el corregido, ¿cierto? P2 de 137, PCO2 de 25, o sea, está disminuido, tiene una hipocapnia, que podría ser por hiperventilación o pues por algo más, y cuando miramos el pH, está en 743, tiene una alcalosis,
que sí se me explica porque vean que van en direcciones opuestas, si bien no pasa de 7,45, está en 7,43, entonces se podría explicar por una alcalosis respiratoria. Miremos el bicarbonato, entonces el bicarbonato, como está por debajo de 30 la PCO2, miremos mejor el estándar, miren que está en 19,6, entonces también está como si pensamos estaría intentando compensar, porque miren que están en direcciones opuestas, entonces ahí no pienso que este es el trastorno primario, porque si el bicarbonato baja, yo esperaría que el pH también baje, ¿cierto? Pero esta es hacia la alcalosis, entonces lo primario parece ser lo respiratorio, que sí me explica la dirección del pH, pero también ese bicarbonato está, perdón, en la PCO2, pero también ese bicarbonato está alterado, entonces ahí es donde yo aplico la fórmula, yo ya la apliqué, ustedes lo que hacen es remitirse al cuadrito que les mostré al inicio y aplican sus fórmulas para compensación, en este caso de una alcalosis respiratoria, hacemos el cálculo agudo y crónico y me dio que en tal caso, si fuera algo agudo, el bicarbonato hubiera disminuido 3 miliequivalentes por litro. Y si fuese una alcalosis respiratoria crónica, esperaría que máximo descienda 7,5 miliequivalentes por litro. O sea que ese bicarbonato esperado, teniendo como valor normal 24, estaría entre mínimo baja hasta 21 y máximo me baja hasta 16,5. Entonces miren que este estándar de 19 está en ese rango de lo que yo podría esperar que la paciente esté compensando. Entonces yo diría que este bicarbonato bajito no es que tenga agregada una acidosis metabólica, sino que está intentando compensar de nivel metabólico lo respiratorio. ¿Listo? Pero entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es entonces la causa de lo que está teniendo mi paciente? Pues miremos la coximetría, por eso les quería mostrar este caso, porque a veces en los gases solo miramos el pH, el bicarbonato, PCO2 y nos olvidamos de esta otra información que nos aportan. Y miren aquí la metahemoglobina, está aumentada, 18,5%. Entonces, esta pacientica lo que tenía, además de su dengue, es una metahemoglobinemia. ¿Qué pasó? Fue porque en la comunidad indígena pensaron que podía ser malaria, le dieron antimaláricos y eso puede desencadenar una metahemoglobinemia. Entonces, miren que esta paciente seguía desaturada a pesar de tener altos flujos de oxígeno, es porque tenía una metahemoglobina que, como ya vimos, nos cambiaba toda la parte de la curva de disociación de la hemoglobina y disminuye la afinidad del oxígeno por la oxihemoglobina. Entonces, ahí es lo que me está explicando porque esa paciente, aunque acá la saturación diga 99, miren que la verdadera hemoglobina unida a oxígeno, la oxihemoglobina, estaba en 81%, porque el resto de porcentaje estaba unido a metahemoglobina. ¿Listo? Porque estas compiten con la oxihemoglobina. Y este es el último casito. Entonces, estos son unos gases arteriovenosos de un mismo paciente que se le tomaron los dos. Está en ventilación mecánica invasiva. Del ventilador tenemos que tiene una presión media de la vía aérea en 16, un CO2 al final de la aspiración en 82 medido por capnógrafo y el ventilador está programado con un 60% de FiO2. Entonces, acá que es importante, ya en un paciente que está ventilado, le podemos mirar, pues acá me dan la PAFI, miren que aquí, bueno, en estos gases no está ya como tal calculado, pero pues yo puedo hacer la relación conociendo los valores de la PaO2, miren que acá, estos son los venosos, porque la PO2 es de 40, mientras que acá es de 79, que igual pues no está muy bien, pero claramente es más alta, y miren la saturación en la coximetría, esta es de 59,4%, esta es una saturación venosa central, este paciente se le tomó de un catéter venoso central, y esta es la saturación arterial, que pues sí guarda más relación pues con lo esperado. Entonces, acá podemos aplicar las fórmulas para aplicar el índice de oxigenación con las fórmulas que les mostré al comienzo. Resulta que me da un índice de oxigenación de 12, ¿sí? Ya ahí dándome pues para un síndrome de dificultad respiratoria moderado. También podemos analizar si queremos la PAFI, aunque esa la usamos más en los que es de ventilación no invasiva. Ay, perdón que se me adelantó aquí. Y este me pareció muy interesante porque acá podemos calcular la extracción de oxígeno. Entonces, si a la saturación arterial de oxígeno le restamos la saturación venosa de oxígeno, nos da 37%. Miren que lo ideal era que fuera menor de 30. Entonces, este es un paciente que tiene una extracción de oxígeno aumentada, ¿sí? Entonces, para que sepan que los gases arteriovenosos me dan esa otra posibilidad de mirar en lo que es la saturación venosa central, que igual acá también estaría disminuida porque vean que está ahí menorcito de los 60, y puedo mirar más componentes de la perfusión tisular. Listo, entonces los mensajes claves que vimos el día de hoy son que para una adecuada interpretación de los gases sanguíneos, primero requerimos confirmar que se hayan recolectado adecuadamente y que también se hayan procesado a tiempo, porque si no me puede alterar todos los valores que me salgan allí y no van a ser confiables.
Segundo, que es fundamental realizar un análisis secuencial, siempre incluir oxigenación, ventilación, estado ácido base y perfusión periférica, ¿sí? Es verdad que hay pacientes donde queremos mirar algo muy específico, pero la idea es que no ignoremos ni pasemos por alto toda esta información que nos dan los gases, sobre todo si logramos obtener unos gases arteriales, con mayor razón si estamos con un paciente que está ventilado de forma invasiva o no invasiva en la unidad de cuidado intensivo, donde puedo analizar mucho más que solo entrar a mirar el estado ácido base. Que los trastornos identificados en los gases van a contribuir al diagnóstico etiológico de la enfermedad que tiene el paciente. Miren el caso de la niña con la metamoglobinemia, si no hubiera sido por esa coximetría, nadie hubiera sospechado eso. Y que debemos saber pasar de la teoría, que es muy importante, que vimos todas estas fórmulas y pues las teorías que se han venido desarrollando desde años atrás, los diferentes científicos, pero a la hora de interpretar los gases sanguíneos de tu paciente crítico, hay que saber llevar eso a la práctica. ¿Listo? Trascender, aunque es importante como médicos que siempre tengamos esas bases teóricas y las conozcamos, trascender y ya lograr hacer un enfoque práctico de los gases sanguíneos de tu paciente. Les dejo aquí las referencias, aunque también estaban en cada diapositiva, por si de pronto quieren profundizar en algo. Y eso sería todo. Terminamos por la noche de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna duda o pregunta, quedo atenta.